Buenas tardes para todos y todas. Desde su creación en octubre de 1988, el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia estuvo atento a los avatares de un entorno social y político que desde mucho antes daba vueltas entre la guerra y la negociación, las armas y los jueces, la regla y la excepción, la democracia y los regímenes de privilegios, la captura privada e irregular del Estado y la República. El Instituto de Estudios Políticos, sus profesores, investigadores y estudiantes han examinado esa historia durante 3 décadas y siguen encontrando en ella tramas insólitas, pero no necesariamente contingentes del orden social y político, impactos extraordinarios pero recurrentes de la violencia y de la guerra, diseños institucionales perversos y persistentes, partidos políticos deliberadamente confusos, fragmentos estatales en ruinas pero temibles y ciudadanías insospechadas pero probables. Pero también desde sus orígenes el Instituto ha mantenido la convicción que la sociedad, la cultura, el Estado, el gobierno, la justicia y la política no son, sino que pueden ser de una determinada manera. Bienvenidos, agradecemos entonces su asistencia a esta conferencia Populismos en la América Latina del siglo XXI. Formas de articulación y construcción de pueblos. Este evento es organizado por el Pregrado en Ciencia Política y por el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Les solicitamos por favor poner en silencio sus celulares para no tener interrupciones y además les recordamos que en este recinto no podemos consumir alimentos. Muchas gracias. En esta conferencia nos acompaña el profesor invitado Sebastián Barros. Él es licenciado en Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, es magíster en Teoría Política y doctor en Ciencia Política de la Universidad de Essex, Inglaterra, actualmente profesor del Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Patagonia, de la Universidad Nacional de la Patagonia en Argentina. Bienvenido, profesor, a nuestra alma mater. Bien, buenas tardes, muchas gracias por la asistencia. Antes de empezar quisiera agradecer a la universidad y al instituto la invitación a participar de estas actividades académicas, en especial a Gloria y su equipo que han trabajado para que yo pueda estar hoy aquí. Lo que traje preparado para hoy y hablar sobre populismos en América Latina del siglo XXI, aunque también voy a hacer referencias a los populismos clásicos de mediados del siglo XX, dado que voy a tratar de pensar por qué el populismo es a la vez un concepto tan utilizado en el lenguaje político, en el lenguaje académico, y a la vez tan indefinido, ¿no? Uno encuentra un montón de definiciones posibles de populismo e incluso uno encuentra personas que al comenzar su trabajo sobre populismo comienzan con la aclaración, que dice el populismo es indefinible, por lo tanto yo no voy a intentar definirlo acá, pero el populismo en tal lado y significa esto y esto, ¿no? Entonces mi intención es tratar de pensar cómo, si nosotros prestamos atención a las distintas formas en que la idea de pueblo es articulada por ciertos discursos, que podemos llegar a dar una definición un poco más precisa, obviamente que no va a ser la definición por excelencia del populismo, pero sí una definición un poco más precisa de populismo y que nos permita distinguir el populismo de otras formas que puede adquirir la política, pero también que nos permita distinguir al interior de las experiencias que señalamos como populistas, populismos de distintos tipos o de distinto calibre. Entonces, ¿qué hace del populismo un concepto a la vez tan utilizado e indefinido? Desde mediados del siglo pasado, las ciencias sociales de América Latina
piensan y vuelven a pensar un fenómeno político recurrente. Desde las posturas estructuralistas en torno a la sociología de la modernización, hasta los enfoques postestructuralistas contemporáneos, pasando por análisis institucionalistas, históricos, económicos, etc., las ciencias sociales latinoamericanas han tomado al populismo como un fenómeno especial de atención. Al mismo tiempo, esta noción es utilizada en el lenguaje político de manera constante, y en este caso, el populismo no cuenta con buena prensa. En el caso anterior, convengamos que muchas veces tampoco, pero especialmente en el caso del lenguaje político cotidiano y de los medios de comunicación, el populismo no cuenta con buena prensa. Por el contrario, es generalmente presentado como un calificativo negativo de políticas y gobiernos que no cumplen con ciertas expectativas democrático-liberales, mercantiles. Sin embargo, en los dos casos, tanto en su uso académico como en su uso cotidiano en el lenguaje político, existen cuestiones que nos permiten ponerlos en común. Ellas aparecen de forma más o menos explícita, a veces entre líneas, en los discursos populistas. En esta presentación, entonces, tomaré 4 puntos que me parecen importantes para pensar, una vez más, los populismos latinoamericanos e intentar precisar esa particular forma de construcción de un pueblo que ellos suponen. La apelación, el primero de esos puntos sería la apelación a la idea de pueblo. Esta apelación a la idea de pueblo en los discursos populistas tiene una particularidad. Es más, esa particularidad nos reenvía a una ambigüedad que está presente en el pensamiento político occidental moderno. La idea de que el pueblo es a la vez una parte y el todo. Es la parte de los indignados por la exclusión y la desconsideración, y es a la vez el todo que corporiza al sujeto soberano de la representación. Es la parte de los pobres, los excluidos. Ernesto Laclau, en su texto La Nación Populista, los va a llamar underdogs en inglés. Y por otro lado es el sujeto, el pueblo todo, ¿no? El preámbulo de la Constitución argentina comienza con nos, los representantes del pueblo argentino, es decir, la representación toda del sujeto de la soberanía. Este carácter ambiguo es resaltado por desarrollos en la teoría política contemporánea que apuntan a que la categoría de pueblo está marcada por una paradoja. Pueblo es, por un lado, la categoría que define a todos quienes pertenecen al demos, es decir, a la comunidad política, a todos quienes pueden ser considerados miembros plenos de esa comunidad que toma decisiones legítimas respecto a la vida comunitaria. Pero por el otro lado, pueblo es también la categoría que define a una parte de ese todo que, si bien se encuentra en esa comunidad, no es miembro pleno de ella. Pueblo también hace referencia a los no privilegiados y a quienes de alguna manera son considerados indignos en la plenitud del demos. No tienen esa dignidad de ser miembros plenos del demos. Están allí, forman parte, pero sin embargo, al mismo tiempo, no son parte. Ahí ya se pueden rastrear algunas influencias del pensamiento rancieriano en el argumento que yo voy a presentar, ¿no? De Jacques Rancière y la cuenta de las partes. Paradójicamente, entonces, todos los miembros del pueblo son y no son al mismo tiempo miembros del pueblo. Los discursos populistas nos muestran el esfuerzo notorio por operar sobre esa ambigüedad. Cuando Gaitán dice a la carga pueblo por la derrota de la oligarquía, no está haciendo otra cosa que mostrar lo paradójico de la noción del pueblo, del que la oligarquía es a la vez parte y no lo es. Cuando Evo Morales afirma que la intención de los pueblos originarios de Bolivia es vivir en igualdad de condiciones con la gente que es enemiga de los pueblos indígenas, está haciendo lo mismo, visibilizando esas fronteras identitarias que son internas a la noción misma de pueblo. El pueblo generalmente es una categoría que suele distinguirse el pueblo A del pueblo B, es decir, de algo externo a ese pueblo. Lo que estamos
Lo que estoy tratando de argumentar acá es que al interior de la categoría de pueblo también hay límites y también hay fronteras que distinguen entre miembros de esa comunidad. O, por ejemplo, cuando Lula da Silva dice que la responsabilidad no es solo mía, es nuestra, del pueblo brasilero que me colocó aquí, a sabiendas de que no todo ese pueblo lo había votado, sino que una parte era la que lo había puesto en ese lugar. Esta operación sobre la ambigüedad constitutiva de la noción de pueblo es infinita, porque es una ambigüedad ineradicable, es inescapable esa ambigüedad. La particularidad de los discursos populistas es que extreman esa ambigüedad en tanto no pueden presentarse a sí mismos como un elemento que la resuelva, ya sea anulándola o sea situándose en uno de los polos que la constituyen. El discurso populista no puede presentarse solamente como un discurso más entre otros. No puede ser solamente el discurso del pueblo, sino que del pueblo como parte excluida, sino que también tiene que tener como condición la representación plena de la comunidad. ¿Eso por qué? Porque el discurso populista, el sujeto que va a estar operando en el discurso populista, es el sujeto que es víctima de un daño. El discurso populista entonces no puede presentarse simplemente como esa víctima, ya que pretenderá representar a ese todo comunitario que la excluye. Es en nombre del daño sufrido que el discurso populista se presentará a sí mismo y a la vez como parte y todo. El segundo punto que me interesaría resaltar es la apelación particular que recibe esa parte sufrida en los populismos. En los discursos populistas aparecerá la idea de dignidad como un significante recurrente. Una dignidad que tiene dos aspectos. Por un lado, es un reclamo de pertenecer dignamente a una comunidad que se juega en lo que E.P. Thompson llamó la crisis de la deferencia social. Esa crisis de la deferencia social suponía la dignidad en el trato de sujetos que comienzan a rechazar, incluso en actos aparentemente triviales de la vida cotidiana, el lugar que le corresponde en la distribución de lugares sociales. Hago un paréntesis, aquí hay un texto muy importante y muy interesante de Guillermo O'Donnell que compara las dinámicas de la deferencia social en Brasil y Argentina. Y el texto tiene un título muy sugerente que es ¿y a mí qué mierda me importa? Donde él dice que esa es la primera respuesta que uno puede encontrar en un lugar como en Argentina cuando alguien le dice ¿usted sabe quién soy yo? ¿No? La respuesta que va a encontrar en Argentina es ¿y a mí qué mierda me importa? En Brasil va a ser una respuesta que no pone esa deferencia en duda o la critica. Pero también, por otro lado, si por un lado está esta crisis de la deferencia social que E.P. Thompson la marca en los cambios que la modernidad va provocando en ciertas relaciones feudales, en relación a la nobleza en Inglaterra, por otro lado, hay otro aspecto de esa dignidad, el que se juega entre las más ardientes pasiones y la racionalización de los derechos. Esa indignidad no se salva cándidamente o ingenuamente a partir de una supuesta inclusión lisa y llana. No es una indignidad que basta con la inclusión, venga, vote, venga, reciba este subsidio, venga, reciba este trabajo, no soluciona ese problema de indignidad. Esa indignidad también se vincula con la idea de derecho. Y los populismos latinoamericanos han sido los agentes más importantes de expansión de derechos. La ciencia política, quizás, que se ha enfocado sobre estos procesos políticos, no ha prestado suficiente atención a un efecto de esa expansión de derechos, que es el efecto sobre la autoestima de esos individuos. Permítanme
repasar en una serie de elementos de cómo han sido presentados generalmente en nuestra disciplina, en la ciencia política, esos sectores excluidos. ¿Cómo son representados por nosotros al momento de hacer ciencia esos sectores que parecen no formar parte de las articulaciones políticas que estudiamos, y si forman parte lo hacen de una manera subalternizada o dependiendo de ciertos liderazgos? Son presentados de la siguiente manera. En primer lugar, son demandas que aparecen como abrumadas por la necesidad. Estar abrumado por la necesidad es lo que va a implicar ciertas carencias en las capacidades para pensarse a sí mismos como ciudadanos y ciudadanas. Eso es muy claro en las discusiones que da Guillermo O'Donnell también, en un libro que se llama Estado, Agencia y Ciudadanía, en el cual el primero define cómo los derechos de la ciudadanía pueden hacer de un ciudadano un agente. Es decir, la agencia no sería algo naturalmente dado que uno rastrea, sino que son los derechos políticos los que van a hacer de un sujeto, de un individuo, un agente autónomo con capacidad de elegir una idea de la vida buena y elegir a su vez los medios para conseguir esa vida buena. En esa definición de agencia y ciudadanía que da O'Donnell, al momento de mostrarnos los problemas políticos de América Latina en la década del 90, O'Donnell fue un gran creador de conceptos y va a crear la idea de democracias delegativas y ciudadanías de baja intensidad. Cuando él tiene que definir la democracia delegativa, esta idea que la ciudadanía delega en los liderazgos la solución de los problemas políticos, y por lo tanto son ciudadanías de baja intensidad, lo va a vincular necesariamente a sujetos que están abrumados por la necesidad. Es decir, que O'Donnell, y probablemente sin darse cuenta, porque nadie desconfía de la potencialidad política de su análisis o de las aspiraciones políticas de su análisis, O'Donnell por un lado nos dice que los ciudadanos se transforman en agentes cuando obtienen esos derechos políticos, pero por otro lado nos muestra que cuando están abrumados por la necesidad no terminan siendo agentes, delegan esas capacidades en liderazgo. Es decir, que esas demandas de los sectores populares son presentadas como demandas abrumadas por la necesidad que termina limitando una capacidad de agencia. En definitiva, no son agentes. Estar abrumado por la necesidad, a su vez, supone que las demandas que van a articular los populismos son demandas que apuntan meramente a la supervivencia, a la preservación fisiológica, digamos, ¿no? Al mantenimiento de la reproducción de la vida, diría Marx. Y no al mejoramiento de la vida comunitaria para vivir en una comunidad mejor. Son demandas que apuntan solamente a satisfacer esas necesidades que le permitirían seguir viviendo. Todas las explicaciones alrededor de... Bueno, no sé si todas, no quiero ser injusto, pero muchas de las explicaciones alrededor de los problemas del clientelismo político tienen este presupuesto detrás. No quieren ser condenatorias de los sectores populares sumergidos en esas relaciones clientelares, pero por otro lado muestran cómo la necesidad lleva a que esas demandas apunten solamente a satisfacer necesidades. Por lo tanto, si son ciudadanos de baja intensidad, que viven en una democracia delegativa y que solo apuntan a satisfacer ciertas necesidades fisiológicas, lo que hace la necesidad es negar la posibilidad de que esos sujetos sean persuadidos razonablemente de algo. Es decir, la posibilidad de persuasión, la posibilidad de lograr cierto ascendiente político sobre esos sectores que delegan o son comprados en relaciones clientelares, es nula. A esos sujetos no hay que persuadirlos, sino que hay que comprarlos o satisfacerles ciertas necesidades.
De decir que uno va a encontrar en esas identificaciones políticas populares la constante necesidad de afirmar su condición de hablante. Una de las cosas que uno más recurrentemente encuentra en las fuentes del peronismo de los años 40 es cómo la gente en textos escritos, en cartas que le escriben a Perón, en documentos que publican en los periódicos, uno de los derechos que reclaman es el derecho a ser considerado como gente, ¿no? Como personas. Imaginémonos cómo se siente alguien que no accede a esa idea de considerarse como gente, ¿no? Si esto es así, estas demandas de los sectores populares, abrumadas por la necesidad, nunca van a generar una crítica ética de esa vida comunitaria, sino una repetición inmutable que lleva a la satisfacción de las necesidades, ¿no? De ahí también la acusación a los populismos de que, en lugar de solucionar los problemas de la pobreza y la exclusión, los reproducen para seguir obteniendo ese lugar preponderante en la política, ¿no? Entonces, los sectores populares, esas demandas no son una crítica ética. Allí es donde se cuelan las denuncias de corrupción hacia los populismos. Es decir, si uno ve los diarios de Argentina de los años 40, se encuentra con los mismos argumentos que se pronuncian hoy en relación al peronismo en Argentina, y los mismos argumentos que se van a encontrar en Venezuela en contra del chavismo, y así en contra del PT y de Lula en Brasil, exactamente los mismos argumentos. Por lo tanto, el derecho a la palabra de estas demandas populares, el uso de ese derecho, se desvirtúa. No expresa una idea de la vida buena, sino que queda librada a la voluntad de alguien que diga lo que ellos quieren oír. Otro punto importante del populismo. ¿Y qué es eso que quieren oír? Bueno, que todas sus necesidades serán satisfechas más allá de cualquier criterio razonable. Ahí es donde aparecen las nociones de un liderazgo populista personalizado, la irracionalidad económica de los populismos, etc. Entonces, ¿cómo reaccionar frente a esa presentación que hace nuestra disciplina de estos sectores populares, ¿no? La respuesta de los populismos es bastante explícita en ese sentido, ¿no? Y ahí aparece un punto que quiero remarcar y que mencionaba recién, sobre el efecto sobre la autoestima de esos indignos. Como la ciencia política no ha prestado atención a los efectos que genera esta percepción de los sectores populares y los efectos contrarios que genera la articulación populista de los mismos. Entonces, por ejemplo, fíjense cómo lo pone Lula da Silva, ¿no es cierto? Nosotros recuperaremos la dignidad del pueblo brasileño, recuperaremos su autoestima. Y en ese caso es explícita la mención a esa idea de estima. No se trata simplemente de dar una respuesta a una demanda frente a una necesidad, sino que la articulación de identificaciones populares por parte de los populismos supone una transformación en la estima de esos indignos, en la estima de sí y en la estima de los demás. La noción de tener un derecho, pero a la vez sentir que no se lo tiene, hace a esa estima. Más allá de su inclusión en una articulación populista, entonces, encontramos procesos de subjetivación de demandas que imprecan para ser escuchadas como partes que se reconocen como portadoras de derechos. Como consecuencia de esto, esas demandas se plantean en términos igualitarios. El cambio en la estima de sí implica una presuposición de igualdad en la palabra, negada hasta allí por una comunidad que agravia. Hay una anécdota muy interesante que conversábamos el lunes con Gloria, que menciona Álvaro García Linera,
en una entrevista. Él cuenta que iban por el altiplano boliviano haciendo campaña electoral y se encuentran con un grupo de niños y niñas de una escuela. Y recién se había instaurado en Bolivia el bono Juancito Pinto. El bono Juancito Pinto es un bono que se le paga a cada niño para que lo invierta, usemos ese lenguaje neoliberal de la competencia, para que lo invierta en su educación, son $25 por año. Pero eso, por otro lado, permitió comenzar a tener registros de escolarización en Bolivia, que hasta ese momento eran muy escasas los datos demográficos sobre el sistema educativo boliviano. Entonces Evo Morales se encuentra con este grupo de niños y niñas y se pone a conversar con un indígena de 7, 8, 9 años, de escuela primaria, y le pregunta, bueno, ¿y vos qué vas a hacer qué estás haciendo con el bono Juancito Pinto? Y el niño le responde, yo me estoy preparando para ser como vos. ¿No? Es decir, esos cambios, ¿no? Pensar que un niñito indígena de 8 o 9 años en el altiplano de Bolivia, que hasta ese momento no era ni siquiera un número para el Estado boliviano, pueda plantearse esas transformaciones en esa estima de sí y en la manera en que pueden estimarlo los demás, creo que es una muestra clara de los cambios que suceden a nivel subjetivo en estas demandas populares que son articuladas por los discursos populistas. El tercer punto que quisiera señalar es un aspecto que ha sido señalado de manera recurrente en los estudios sobre estos fenómenos en América Latina, y que es el efecto polarizante que tienen los populismos sobre la formación política. Es decir, el momento en que esa parte de lo popular emerge y es articulada por un discurso populista, la formación política se parte en dos polos. Un polo del bien y un polo del mal, eso es descrito de distintas maneras por la literatura sobre el populismo. Cas Mudde, un autor de los Países Bajos, con Cristóbal Rovira, un politólogo chileno, lo van a describir en términos del bien y del mal, un polo del bien y un polo del mal, ¿no? El bien estaría representado en el pueblo X, el mal sería el antipueblo, ¿no? Esta idea de pueblo y antipueblo, bien, el bien y el mal, peronismo, antiperonismo, lulismo, antilulismo, etc., chavismo, antichavismo. Fíjense cómo las experiencias populistas tienen ese aspecto polarizante, y eso ha sido la causa de las acusaciones que tienen un carisma normativo de que los populismos son antipluralistas. No me voy a detener mucho en esa discusión entre polarización y pluralismo, pero me parece que deberíamos ser capaces de distinguir una situación polarizada en la cual al interior de esos polos uno pueda encontrar distintas diferencias plurales operando al interior de cada polo, y que eso no significa, una situación política polarizada no significa que haya dos bloques, el bloque A y el bloque B enfrentándose irremediablemente, sino que hay saltos de esa frontera, hay grupos de B que pasan a A constantemente, es todo mucho más dinámico y mucho más fluido. Por lo tanto, polarización no puede ser sinónimo para mí de antipluralismo o de no pluralismo en los populismos. Esta es la razón por la cual los populismos Esta es la razón por la cual los populismos han sido descritos como agentes de la división de la comunidad, como instrumento de los líderes para generar una brecha insalvable entre dos polos antagónicos dentro de una misma comunidad política. La polarización social y política
no es consecuencia de la perversidad intrínseca de los liderazgos, sino que está encarnada en la emergencia de las identificaciones populares que reclaman la capacidad legítima de poder definir y decidir qué es y qué será de esa comunidad. Esta polarización tiene también una especificidad. No es una partición en términos, simplemente en términos de amigo-enemigo, como generalmente es descrita, como es el caso de los discursos impregnados de lógicas autoritarias. La referencia de Evo Morales a los enemigos de los pueblos indígenas, la propuesta de querer vivir con ellos en igualdad de condiciones, eso es una referencia a un discurso de Evo Morales, ¿no? Cuando, bueno, la gente, los no indígenas odian a los indígenas bolivianos, sin embargo lo único que queremos hacer nosotros es vivir en igualdad de condiciones con ellos. Muestra precisamente que el lenguaje populista no es un lenguaje necesariamente autoritario. Los discursos autoritarios pueden ser polarizantes, pero es una polarización que lleva a la eliminación del otro en pos de lograr la unificación de la comunidad en un todo pleno. Digo, fíjense cómo presenta Trump a los inmigrantes ilegales en Estados Unidos. Cito, del discurso del año 2016. Aunque hay muchos inmigrantes ilegales en nuestro país que son buenas personas, esto no cambia el hecho de que la mayoría de los inmigrantes ilegales son trabajadores menos capacitados y con menos educación que compiten directamente contra los trabajadores estadounidenses vulnerables. Y que estos trabajadores ilegales obtienen mucho más del sistema que lo que llegarán a aportar. Es decir, allí encontramos dos lógicas, por más que a Trump le dicen populista y a Evo Morales le dicen populista, encontramos dos lógicas muy diferentes de enfrentarse, de operar sobre la polarización. Cuando por un lado encontramos decir, sí, bueno, ellos no son, pero nosotros lo único que queremos es ser iguales a ellos. Por el otro lado encontramos una posición que irremediablemente lleva a que esa diferencia del inmigrante ilegal, esa diferencia política, sea excluida del campo de la representación. De allí la necesidad de muros, de campos de refugiados, ¿no? Es decir, son dos maneras distintas de enfrentar esa polarización. En Bolivia había polarización, sí. En Estados Unidos hay polarización, sí. Sin embargo, la forma de tramitar esa polarización, de operar sobre ella, es distinta. ¿Por qué? Los discursos populistas, obviamente que desde este punto de vista, Trump no sería populista, ¿no? Los discursos populistas no pueden lógicamente polarizar en ese sentido, ¿no? De excluir a su alteridad, a ese otro polo, ya que desaparecidas las partes, desaparecería también esa frontera interna que delimita la existencia de la víctima de un daño que le da sustento al discurso populista. Si elimino la oligarquía en el discurso, en la breve cita de Gaitán, si elimino a esa oligarquía, se acaba mi discurso. Entonces el discurso populista siempre tiene que dejar abierta la posibilidad de la regeneración de ese otro. Frente al inmigrante ilegal no hay posibilidad de regeneración. No hay posibilidad que un mexicano ilegal se transforme en un granjero de no sé qué parte de Estados Unidos, ¿no? O que un musulmán se transforme en un alemán. No hay posibilidad de esa regeneración. Por lo tanto, el discurso racista tampoco es un discurso populista. El populismo es otra cosa. La posibilidad lógica de que esto suceda implica que la ambigüedad cargada por la idea de pueblo que mencionábamos al principio, se disuelva, lo cual llevaría a su vez a la desaparición del elemento mismo en que los populismos asientan su existencia. Como bien marca Gerardo Boy Carles, un sociólogo argentino, esto hace que los discursos populistas pendulen, él habla de la lógica del péndulo en los discursos populistas, entre momentos polarizantes y momentos de unificación estricta de la vida comunitaria, extremando la ambigüedad del pueblo.
esa lógica pendular es la que habilita la regeneración en los discursos populistas, ¿no? Perón también hacía referencia a la oligarquía como el polo antagónico del pueblo verdadero. Sin embargo, siempre dejaba la puerta abierta para que esa oligarquía pueda transformarse en carne y uña de pueblo, decía Perón, y pase al bando de los buenos. Y el último rasgo que me parece importante destacar es el carácter de los liderazgos en el populismo, que también ha sido... El carácter de los liderazgos populistas en realidad no ha sido demasiado trabajado. Incluso la forma en que Laclau lo presenta en La razón populista es bastante simple y falta un desarrollo de pensar las características del liderazgo, pero me parece a mí sobre todo el problema de la continuidad de los populismos luego de desaparecidos los liderazgos, ¿no? La sucesión. El problema de la sucesión política en los populismos no ha sido empíricamente fácil de resolver, o sea que allí debe haber un problema y deberíamos ser capaces de teorizar sobre ese problema. Todos los enfoques sobre el populismo en América Latina hacen referencia a la centralidad de la figura de los líderes en estos movimientos. En su generalidad, la presencia de líderes fue asociada al carisma y a la demagogia. Sin embargo, pueden hacerse dos observaciones al respecto con la intención de provocar o de comenzar a pensar un estudio más detenido de las formas que adquirieron estos liderazgos descritos como populistas. Ambas observaciones se desprenden de cuestiones que ya mencioné antes, ¿no? La primera es que allí donde la ciencia política y la sociología leen liderazgos demagógicos, puede leerse también una realidad que pone en palabras y hace visible esa indignidad y la consecuencia de dignidad que implica sentirse no reconocido como ser humano que legítimamente porta una capacidad. La forma que adquiere eso, cuando uno va a las fuentes, digamos, y trata de empezar a mirar el populismo y los liderazgos populistas ya no tanto desde arriba, sino más bien desde abajo, de cómo es recepcionado ese discurso del líder, lo que uno encuentra en primera instancia es sorpresa. Testimonios donde realmente nosotros veíamos que Perón nos daba cosas que nunca habíamos podido tener. Perón nos daba la esperanza de poder mandar a nuestros hijos con zapatos a la escuela, de tener la misma radio que tenía el abogado que vivía en la esquina de mi casa. Esa sorpresa no puede ser entendida solamente como un liderazgo demagógico que satisface necesidades. ¿Querés lentejas? Ahí tienen lentejas. No sé si acá las lentejas llaman lentejas, pero sí. Porque en Argentina se llama mucho esto de que cambian el voto por un plato de lentejas, ¿no? Los efectos de eso no pueden ser solamente el cambio del voto por un plato de lentejas. Esa sorpresa, ese despertar a una nueva realidad, y una nueva realidad que no solo me permite mirar el futuro de manera distinta, sino que me permite reconstruir todo mi pasado, toda mi historia. Uno encuentra cartas donde dice, yo en realidad, mire Perón, yo en realidad era peronista mucho antes que aparezca usted, ¿sí? Porque yo ya hablaba de justicia social. ¿El peronismo qué hace entonces? Bueno, le pone un nombre, nomina, y esa nominación tiene un efecto retroactivo que va a reconstruir toda la historia de vida de esos sujetos. Entonces nada es tan simple como un plato de lentejas. Y aquí, si hablamos de los liderazgos, fíjense que con la excepción de Gaitán en Colombia, todos estos liderazgos populistas que yo mencioné también estuvieron a cargo del Estado, ocuparon el lugar del Estado. Y si tenemos en cuenta el rol que tuvo el Estado en la conformación de las comunidades políticas en América Latina, hay un texto de un sociólogo que se llamaba José Aricó, uno de los primeros traductores de Gramsci al español, exiliado en México. Tiene un texto que se llama Marx y América Latina, que es muy interesante para pensar estos temas, del rol que tuvo el Estado en la conformación de las comunidades políticas en América Latina,
y cómo eso llevó al desprecio de Marx por Bolívar, por ejemplo. No es de extrañar entonces que la figura de un líder ocupando ese lugar del Estado haya terminado representando y visibilizando esa indignación y dignidad. La segunda observación en relación a los liderazgos y esta idea de que ocupan el lugar del Estado, es que eso no es poco, y es verdad que tampoco lo hemos estudiado demasiado, qué diferencias puede haber entre un discurso populista que llega al poder del Estado y otras articulaciones populistas que no tuvieron ese característico. La segunda observación entonces se desprende de la ambigüedad de la noción de pueblo. Dije más arriba que el pueblo era una vez parte y todo. Estos liderazgos entonces tienen que representar y a la vez y de manera constante a la parte y al todo. Pero ni el todo ni las partes son compartimentos estancos o espacios inmóviles. Por lo tanto, estos liderazgos operan sobre y son operados operan desde arriba hacia abajo, pero son operados también desde abajo hacia arriba, desde una multiplicidad y diversidad de identificaciones populares. Afirmar que un nombre será bandera, como decía Vargas, no puede ser simplemente, Getulio Vargas, no puede ser simplemente entendido como un exabrupto personalista de un líder mesiánico, sino que también debe poder leerse como la condensación de una pluralidad de contextos y circunstancias en la que se expresaba la dignidad y la indignación. Es la figura del liderazgo la que amalgama esa pluralidad. Las constantes referencias personales a los liderazgos en los populismos también pueden ser leídas en estos términos para evitar caer en condenas normativas a procesos políticos cuya especificidad deberíamos poder al menos explicar. Bueno, eso sería todo e invito, si hay preguntas, sugerencias, críticas, a que compartamos algún tipo de charla posterior. Muchas gracias por la atención.